¿Alguna vez has sentido que tu mente se acelera, tu corazón se acelera y tu pecho se aprieta sin razón aparente? La ansiedad tiene este poder, llega sin previo aviso, se apodera de nuestros pensamientos y nos hace sentir que hemos perdido el control. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la ansiedad no es tu enemiga? Que en lugar de luchar contra ello, puedas aprender a utilizarlo a tu favor. Vivimos en un mundo donde la presión es constante. La comparación, las expectativas y el miedo al fracaso alimentan un ciclo de estrés del que parece imposible escapar. Muchas personas recurren a soluciones rápidas para evitar situaciones incómodas, buscan distracciones o incluso medicación. ¿Pero es esta la verdadera salida? ¿O simplemente estamos enmascarando un problema que podría resolverse de otra manera? La ansiedad, cuando se comprende, puede ser un poderoso aliado. Puede alertarlo sobre lo que realmente importa, fortalecer su resiliencia y ayudarlo a prepararse para desafíos importantes. El secreto no está en eliminarlo sino en aprender a gestionarlo. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar aquí, cómo transformar la ansiedad de un obstáculo a una herramienta para el crecimiento. Si alguna vez te has sentido paralizado por el miedo, si tu mente no deja de sabotearte con dudas y preocupaciones, entonces este video es para ti. Entendamos juntos qué hay detrás de la ansiedad y, lo más importante, cómo recuperar el control de tu vida antes de que te domine. Hablar en público nunca ha sido fácil para mí. Incluso después de tantas conferencias y conversaciones, todavía siento mariposas en el estómago, mi respiración es rápida y mis pensamientos intentan convencerme de que me rinda. La ansiedad me acompaña, desafiándome con cada nueva oportunidad. Pero ¿sabes qué? Hoy, en lugar de luchar contra ello, aprendí a escucharlo. Es curioso cómo el miedo puede paralizarnos, pero también puede impulsarnos. En el pasado, veía la ansiedad como un obstáculo gigante. Ahora entiendo que ella solo quiere protegerme de lo desconocido. Y si la ignoro, grita aún más fuerte. Así que en lugar de huir, la enfrento. Porque si hay algo que he aprendido es que huir del miedo solo le da más poder. Lo que me mantiene aquí, hablándoles ahora, no es la ausencia de ansiedad, sino el propósito. Sé que este mensaje puede cambiar vidas y eso es más grande que cualquier incomodidad momentánea. Eso es lo que me mantiene en marcha, a pesar de la voz en mi cabeza que intenta detenerme. Si dejara que la ansiedad dictara las reglas, nunca estaría aquí. Quizás tú también hayas sentido ese nudo en el estómago antes de una presentación, una conversación importante o una decisión difícil. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de desesperarte, vieras esto como una señal de que algo importante está por suceder? ¿Qué pasaría si, en lugar de evitarlo, aceptaras este desafío y utilizaras la ansiedad como combustible para crecer? Hubo un tiempo en que la ansiedad no era solo una molestia, dominaba mi vida. Evitaba situaciones sociales, huía de cualquier exposición e inventaba excusas para no enfrentar los desafíos. El miedo al juicio y al fracaso era tan intenso que parecía imposible ignorarlo. Así que la mejor salida parecía ser esconderse. Con cada invitación rechazada, cada oportunidad desperdiciada, sentí un alivio momentáneo. Pero poco después llegó el peso de la frustración. Sabía que estaba dejando que la ansiedad controlara mis decisiones, pero no veía otra opción. En el fondo, creía que si evitaba la incomodidad, ésta desaparecería. Lo que no sabía es que solo estaba fortaleciendo el ciclo. Intenté todo para eliminar la ansiedad. Leí libros, probé técnicas, busqué consejos, pero nada parecía funcionar. La ansiedad siempre regresaba y cada intento fallido me hacía sentir aún más impotente. Fue como luchar contra una sombra, cuanto más me resistía, más crecía. Me pregunté si algún día podría ser normal, sin este peso constante. Si alguna vez has pasado por algo similar, sabes lo agotador que es. La mente se convierte en un campo de batalla y cualquier pensamiento puede convertirse en un detonante. Pero ¿qué pasa si el problema no es la ansiedad en sí, sino más bien la forma en que intentamos afrontarla? ¿Qué pasaría si en lugar de intentar borrarlo, hubiera otra forma de vivir con ello sin ser rehenes del miedo? Después de tantos intentos fallidos de eliminar la ansiedad, finalmente me di cuenta de algo crucial: no desaparecía porque no era un problema que resolver. La ansiedad es parte de mí, como cualquier otra emoción. El verdadero error estuvo en mi resistencia, en la creencia de que solo podría vivir bien si lograba liberarme de ello.
Este cambio de perspectiva se produjo gradualmente, pero se hizo más claro cuando comencé a ayudar a otras personas. Cuando escuché historias de personas que también luchaban con la ansiedad, noté un patrón: todos querían que desapareciera. ¿Pero era eso realmente posible? Y lo más importante, ¿sería algo bueno? Después de todo, si la ansiedad existe, debe tener un propósito. Fue entonces cuando comprendí que el objetivo nunca debe ser eliminar la ansiedad, sino aprender a afrontarla inteligentemente. Comencé a estudiar más sobre psicología, meditación y estrategias de autoconocimiento. Cuanto más aprendía, más claro me parecía que la ansiedad no era un enemigo, sino un mensajero. Ella solo quería avisarme de algo importante. Si usted también siente que está en una lucha constante con la ansiedad, tal vez sea momento de cambiar su enfoque. En lugar de preguntar cómo me deshago de esto, intenta preguntarte qué está tratando de decirme esta ansiedad. Cuando dejamos de resistirnos y empezamos a escuchar, descubrimos que la solución siempre ha estado en nosotros. La ansiedad tiene una razón de ser. Nos mantiene alerta, nos hace planificar el futuro y nos impulsa a actuar. Si se acerca una cita importante o una fecha límite, la ansiedad nos recuerda nuestra responsabilidad. Sin ella, viviríamos despreocupados, sin importarnos las consecuencias de nuestros actos. Nuestros cerebros están programados para detectar amenazas y mantenernos a salvo. En el pasado, esto significaba escapar de los depredadores. Hoy, significa estar preparados para los desafíos de la vida moderna. La ansiedad puede ser incómoda, pero también puede ser una guía poderosa. Si se gestiona bien, se convierte en combustible para el crecimiento y el éxito. ¿Pero qué pasaría si la ansiedad simplemente desapareciera? Piénsalo, las únicas personas que no sienten ansiedad son las que ya han fallecido o las que padecen trastornos psicológicos graves, como los psicópatas. La ausencia total de ansiedad no es señal de equilibrio, sino de desconexión de la realidad. Sentirse ansioso es señal de que te importa. El problema nunca fue la ansiedad en sí, sino su exceso. Cuando toma el control y paraliza nuestras acciones, deja de ser una aliada y se convierte en una carga. El secreto no está en eliminar la ansiedad, sino en aprender a regularla. Y esto empieza con un cambio de perspectiva, verla como una advertencia, no como un enemigo. La ansiedad en sí misma no es un problema, pero cuando se apodera de nuestras vidas, todo cambia. Lo que antes era una simple advertencia se convierte en una tormenta de preocupaciones incontrolables. Sientes que el corazón se acelera sin razón aparente, tu mente crea escenarios catastróficos y, de repente, hasta las tareas más sencillas parecen imposibles. Cuando la ansiedad sobrepasa los límites, el instinto natural es intentar librarse de ella a cualquier precio. Evitamos situaciones incómodas, nos distraemos con las redes sociales o buscamos soluciones inmediatas. ¿Pero qué ocurre? La ansiedad puede incluso remitir por un tiempo, pero pronto regresa con más fuerza. Esto se debe a que huir del miedo solo refuerza el poder que tiene sobre nosotros. Muchas personas, cuando las personas se dan cuenta de que su ansiedad se está descontrolando, buscan ayuda médica. Y esto, sin duda, puede ser un paso importante. Pero la pregunta es, ¿estamos buscando la solución en el lugar correcto? ¿O simplemente intentamos apagar un incendio sin comprender qué lo causó? Después de todo, la ansiedad no surge de la nada, tiene una raíz. Si sientes que la ansiedad domina tu vida, quizás la mejor manera de avanzar no sea solo intentar silenciarla, sino comprender qué quiere decirte. Como una alarma de incendios, no se activa sin motivo. ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar apagarla, buscaras la verdadera causa del incendio? Cuando la ansiedad se vuelve insoportable, la primera reacción de muchas personas es buscar ayuda médica. Y tiene sentido, después de todo, aprendemos desde pequeños que cualquier problema de salud debe ser tratado por un especialista. ¿Pero está la medicina tradicional realmente preparada para abordar la ansiedad de la manera más efectiva? El problema es que, la mayoría de las veces, las consultas médicas son breves y objetivas. El profesional tiene unos minutos para escuchar al paciente y necesita proporcionar una respuesta rápida. En muchos casos, la solución consiste en recetar un medicamento para aliviar los síntomas. ¿Pero acaso tratar solo los síntomas resuelve el problema de raíz? Además, muchos médicos generales no tienen una especialización profunda en salud mental.
Esto no significa que no sean competentes, sino que, por falta de tiempo y conocimientos más profundos, pueden recurrir a soluciones estandarizadas. Esto provoca que muchas personas salgan de la consulta con una receta, pero sin comprender realmente qué les sucede. Mientras tanto, quienes buscan un seguimiento más completo, como la terapia, se enfrentan a otro reto, enormes listas de espera y dificultades económicas. Esto lleva a muchos a desistir o a conformarse con soluciones paliativas. Pero ¿y si existieran alternativas asequibles y eficaces para lidiar con la ansiedad? Tomar medicamentos puede parecer la solución perfecta para quienes experimentan un estado de ansiedad intenso. Promete un alivio rápido, reduce los síntomas y proporciona una sensación momentánea de control. Pero de lo que poca gente habla es de que la medicación, cuando se usa sin un plan adecuado, puede convertirse en una trampa. Después de todo, ¿trata la ansiedad o solo la silencia temporalmente? Los medicamentos actúan sobre el cerebro, reduciendo la intensidad de las respuestas emocionales. Esto puede ser útil en casos graves, pero con el tiempo, el cuerpo se acostumbra. La dosis inicial puede dejar de surtir efecto y generar la necesidad de ajustes constantes. Y, en muchos casos, esto conduce a la dependencia, donde la persona siente que ya no puede vivir sin la medicación. Otro problema son los efectos secundarios. Pueden aparecer cambios de humor, fatiga excesiva, dificultades cognitivas e incluso nuevos síntomas de ansiedad. Sin mencionar el impacto emocional de creer que solo la medicación puede traer equilibrio. Esto refuerza la sensación de fragilidad, haciendo que la persona se sienta aún más impotente ante su propio miedo. Esto no significa que la medicación sea la solución. En algunos casos, puede ser un apoyo importante, pero nunca debe ser la única estrategia. El verdadero camino para lidiar con la ansiedad es el autoconocimiento y el aprendizaje. Técnicas que devuelven el control a la persona. Entonces, la pregunta es ¿qué podemos hacer para recuperarlo sin depender únicamente de una pastilla? Recibir un diagnóstico de trastorno de ansiedad puede ser un alivio para algunas personas, pero para otras, puede convertirse en una carga aún mayor. De repente, esa sensación de miedo e inquietud se etiqueta, y lo que antes parecía un desafío emocional se convierte en un problema crónico. ¿Pero debería tratarse la ansiedad simplemente como un trastorno? Lo cierto es que todos sentimos ansiedad en algún momento. El problema está en el exceso, en la incapacidad de controlarla. Pero, al recibir un diagnóstico formal, muchas personas terminan creyendo que están rotas, que nunca podrán superar esta sensación. Esto puede generar un ciclo de autosabotaje, donde la persona se ve a sí misma como rehén de algo que escapa a su control. Además, clasificar la ansiedad como una enfermedad puede llevar a una búsqueda incesante de una cura, en lugar de comprenderla. La ansiedad no es un virus ni una bacteria que se puede erradicar. Es una emoción natural, parte de la experiencia humana. Si vivimos intentando eliminarla por completo, terminamos creando aún más resistencia y sufrimiento. El secreto no está en negar la existencia de la ansiedad, sino en cambiar la forma en que la gestionamos. En lugar de verte como alguien con un trastorno, ¿qué tal si te ves como alguien que está aprendiendo a controlar esta emoción? La ansiedad no es una condena, sino una invitación al autoconocimiento. Y cuando comprendemos esto, logramos el verdadero control. Imagina que tu mente es como un gran barco navegando por el océano de la vida. Al timón, tenemos al capitán, la parte racional, que toma decisiones y marca el rumbo. Pero un barco no funciona solo con el capitán. Hay toda una tripulación bajo cubierta, y ahí es donde entran las emociones, incluida la ansiedad. Están ahí para ayudar, aunque, a veces, parezcan hacer lo contrario. La tripulación quiere mantener el barco a salvo. Cuando percibe cualquier señal de peligro, ya sea un desafío, una situación desconocida o un miedo del pasado, activa las alarmas, advirtiendo al capitán que actúe. La ansiedad es una de ellas. Advertencias. El problema surge cuando el capitán ignora a la tripulación o entra en pánico ante las advertencias, en lugar de escuchar e interpretar los mensajes correctamente. Si el capitán simplemente intenta silenciar a la tripulación ignorando las advertencias, ¿qué sucede? Comienza un motín. La ansiedad se intensifica, los pensamientos se disparan y el caos se apodera de la tripulación. Pero si, en cambio, el capitán escucha,
valora la advertencia y toma decisiones informadas, la tripulación se calma. La ansiedad no tiene por qué ser un problema cuando aprendemos a gestionarla. El secreto está en encontrar el equilibrio. Ni ignorarla por completo ni dejar que tome el control total del barco. Y eso comienza con un cambio de actitud. En lugar de ver la ansiedad como un enemigo, ¿qué tal si la tratamos como un consejero que solo quiere garantizar tu seguridad? Cuando el capitán y la tripulación trabajan juntos, el viaje se vuelve mucho más llevadero. Con demasiada frecuencia, tratamos la ansiedad como un enemigo, algo que hay que combatir a toda costa. Pero ¿y si, en lugar de combatirla, la escucháramos? La ansiedad, como cualquier otra emoción, tiene una razón de ser. Si logramos cambiar nuestra perspectiva sobre ella, dejamos de verla como un obstáculo y comenzamos a verla como una herramienta. El mayor error es creer que sentir ansiedad significa debilidad. Al contrario, es una señal de que nos importa, de que estamos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. El problema no está en sentirla, sino en cómo reaccionamos. Si nos resistimos e intentamos ignorarla, solo se intensifica. Pero cuando nos detenemos a comprender lo que quiere decirnos, ganamos claridad y control. Una buena manera de cambiar esta perspectiva es imaginar la ansiedad como una alarma. Si se activa un detector de humo, ¿qué haces? ¿Huyes o compruebas qué pasa? Con la ansiedad, el proceso debería ser el mismo. En lugar de entrar en pánico, pregúntate, ¿de qué intenta advertirme mi mente? ¿Realmente representa un peligro o es solo un miedo irracional? Cuando aprendemos a escuchar nuestra ansiedad sin dejarnos atrapar por el ciclo del miedo, ésta pierde su poder. En lugar de paralizarnos, puede ayudarnos a prepararnos para los desafíos y superar las inseguridades. Entonces, ¿qué tal si cambias tu mentalidad de cómo me deshago de la ansiedad a cómo puedo usar la ansiedad a mi favor? Este simple cambio puede transformar por completo tu relación con ella. La primera estrategia para lidiar con la ansiedad es dejar de verte como enfermo. Sentir ansiedad no significa que haya algo malo contigo. Es una respuesta natural de tu cuerpo. El problema surge cuando te identificas tanto con la ansiedad que empiezas a creer que define quién eres. Recuerda, la ansiedad es una experiencia, no una identidad. Otro paso importante es observar los patrones que desencadenan tu ansiedad. ¿Qué pensamientos la desencadenan? ¿Qué situaciones intensifican los síntomas? Al identificar los desencadenantes, comienzas a comprender mejor cómo funciona tu mente. Llevar un diario de ansiedad puede ser una excelente manera de reconocer estos patrones y crear nuevas respuestas emocionales. Cambiar tu diálogo interno también es esencial. Si tu mente sigue diciendo no puedo hacerlo, esto va a fracasar o estoy demasiado ansioso, tu ansiedad se intensifica. Pero si, en cambio, practicas afirmaciones más equilibradas, como he pasado por desafíos antes, tengo recursos para lidiar con esto o puedo sentirme ansioso y seguir adelante, tu respuesta emocional cambia. Finalmente, adopta prácticas que calmen tu sistema nervioso. Las técnicas de respiración profunda, la atención plena y el ejercicio físico son formas efectivas de reducir la intensidad de la ansiedad. Pequeños ajustes en tu rutina pueden generar grandes cambios. Así que, en lugar de esperar a que la ansiedad desaparezca, ¿qué tal si empiezas a desarrollar hábitos que te devuelvan el control? Tú. La ansiedad no tiene por qué ser vista como un monstruo que hay que vencer. Cuando dejamos de luchar contra ella y empezamos a aceptarla como parte de nuestra experiencia, ocurre algo curioso, pierde su poder para dominarnos. El miedo a sentir ansiedad suele ser más paralizante que la ansiedad misma. El problema es que vivimos entre extremos. Por un lado, hay quienes dicen que la ansiedad es un trastorno grave que requiere medicación inmediata. Por otro, hay quienes la minimizan, diciendo que todo está en nuestras cabezas y que solo necesitamos pensar en positivo. La verdad está en el equilibrio, la ansiedad es real, pero no tiene por qué definir tu vida. Cuando aceptamos la ansiedad como una emoción natural, dejamos de alimentar el ciclo del miedo. Esto no significa conformarnos, sino cambiar nuestra relación con ella. En lugar de ver la ansiedad como una condena, podemos verla como una señal, una invitación a ajustes internos y a un mayor autoconocimiento. La clave para superar la ansiedad excesiva es este equilibrio. Ni negarla ni rendirse a ella. Simplemente reconocerla. Existe,
compréndela y desarrolla herramientas para afrontarla de forma saludable. Y cuanto más aceptamos esta idea, más libres nos volvemos. Entonces, ¿cómo podemos vivir en paz con la ansiedad en lugar de ser rehenes de ella? La ansiedad siempre estará presente de alguna manera, porque es parte de la vida. Pero la gran pregunta es, ¿dejarás que controle tus decisiones o aprenderás a usarla a tu favor? El miedo y la inseguridad intentan protegernos, pero si no sabemos cómo equilibrarlos, terminan aprisionándonos. A lo largo de este video, viste que la ansiedad no es tu enemiga. Puede ser una señal importante, un recordatorio de que algo merece tu atención. En lugar de huir, podemos aprender a escucharla, comprenderla y responder a ella de forma más consciente. Este cambio de perspectiva puede transformar por completo tu relación con esta emoción. Ahora te pregunto, ¿qué estrategias puedes empezar a aplicar hoy mismo para recuperar el control de tu vida? ¿Seguirás viéndote como rehén de la ansiedad o tomarás el control? El camino hacia la libertad comienza con un simple paso: elegir. Actúa a pesar del miedo. Si este contenido te ha parecido interesante, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir leyendo información que puede cambiar tu vida. Juntos, podemos construir una mentalidad más fuerte y equilibrada. Y recuerda, la ansiedad no te define. Tienes el poder de tomar el control.